La casa donde naciste es tu destino. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Aceptará Zeynep la propuesta de matrimonio de Bars? ¿Podrá Özlem separar a Zeynep y Bars? ¿Benal podrá persuadir al Mahdi para que se vaya? ¿Noa dejará a Cemile? ¿Saldrá el amor entre el tío y el sultán? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, no permita que Zeynep Bars acepte la oferta. Si quieres seguir las palabras de Özlem y separarte de Bars, no olvides compartir nuestro video. Zeynep se preocupa por Bars después de reunirse con Özlem. Piensa que sus desgracias afectarán su vida y lo contagiarán de su infelicidad. Y luego llegó la esperada propuesta de matrimonio. Baris le propuso matrimonio a Zeynep, pero Zeynep no aceptará esta oferta. Bars estará muy decepcionado después de que Zeynep rechace su oferta. Pero Bars no abandonará su relación con Zeynep tan fácilmente. Pensará que hay otra razón detrás de su rechazo e investigará esto. Cuando su hermano Özlem salga de este negocio, habrá una violenta discusión entre ellos. A pesar de Özlem, seguirán juntos. El Mahdi estaba realmente enojado no por el divorcio de Benal, sino por la separación de su hija. Si Benal persuade a Mujgan para que suelte al bebé, Mahdi no impedirá que se vaya. Pero Benal no querrá separarse de su hija al tomar tal decisión. Así que no puede tomar esa decisión, al menos por ahora. Si miramos la relación entre Noa y Cemile, Cemile empujó mucho los límites. Cuando sus ojos no pudieron ver nada más que perseguir al Mahdi, Noa no pudo soportarlo. Creo que Noa incluso soportó mucho a Cemile. Después del debut de Noa, Cemile debe recuperarse. Al darse cuenta de esto, comenzará a intentar hacer feliz a Noa. Por otro lado, el tío le contó a Bars sobre su amor por el sultán. Mientras Baris admira el amor de su tío, el tío querrá abrir estos pensamientos al sultán. Sultán está enamorado del tío, pero le da vergüenza y teme estar triste. Pero si el tío dice esto, el sultán escuchará la voz de su corazón y responderá. Todo el mundo siente y expresa algo más o menos del comportamiento del tío hacia él de todos modos. Contra este amor puede estar Özlem. Además, si quieres recordar brevemente lo sucedido en la última sección, puedes consultar el resto de nuestro video. Después de que mataran a Mahdi, Zeynep estaba muy asustado por él. Incluso si insistían llevarlo al médico, Mahdi no lo quería porque temía que se quemara su libertad condicional. Y los hombres del Mahdi fueron tras el atacante del motor. Cuando Cemile le preguntó a Benal sobre el Mahdi, Benal no pudo soportarlo y sufrió la indiferencia de Mahdi. Después de todas estas palabras, Cemile llamó a Mahdi y trató de averiguar dónde estaba. Pero Mahdi no habló del ataque para que su hermana no tuviera miedo. Cuando Mahdi quiso pasar la noche en un hotel, quiso hospedarlo en su casa en Zeynep y Nermin. Mientras este diálogo transcurría entre ellos, la policía apareció en la puerta. Bars miró hacia la puerta y le dijo a la policía que no sabían qué estaba pasando con ellos, cuando llegaron los hombres del Mahdi. También les inventaron una mentira y dijeron que se habían casado con Zeynep. Después de enviar a la policía, Meton le dijo que no podían atrapar al hombre y Mahdi lo cepilló amablemente. Mahdi quería que Noa estuviera con la gente de la casa. Tan pronto como Noa dijo que era mejor para él tomar un taxi. Cuando Baris le entregó la llave del coche de la empresa y le dijo que fuera directamente a la empresa mañana. Se enteró de que Mahdi no estaba trabajando con Bars. Özlem estaba buscando a Bars pero no pudo alcanzarlo. Nermin no pudo deshacerse de lo sucedido y compartió su miedo con los de la casa. El vecino no dejó pasar esta oportunidad en vano y culpó a Nermin de todo lo sucedido. Bars estaba luchando por alcanzar al atacante. Özlem llamó a Bars y Bars le dijo que estaba en la oficina. Se fue a casa. Nermin se disculpó más que nadie y se culpó a sí mismo por lo sucedido. Zeynep y Mahdi también consolaron a Nermin para que no sintiera pena ni se culpara a sí mismo. Mientras Mahdi soñaba con los momentos que vivió con Zeynep, soñó que Zeynep vivía con Bars. Cuando la mente de Zeynep permaneció en Mahdi, fue hacia ella con la excusa de traerle agua. Mahdi preguntó cuánto tiempo lleva trabajando con Baris. Zeynep dijo que estaba en este trabajo porque estaba en una situación muy difícil y le pidió que no la rompiera y se fue a su habitación. Emine había ido a la habitación de Zeynep, y cuando le dijeron a Zeynep que estaba actuando tan cerca, Zeynep se enojó porque no siento nada por ella como antes. Cuando no pudieron ver al Mahdi cuando se despertaron por la mañana, Zeynep sintió curiosidad y quiso llamar. Pero Nermin no quería que lo llamara, diciendo que esa atención era suficiente. Sakine y Nermin continuaban la guerra desde donde la dejaron. Aunque el sultán quería calmar a todos, las cosas se pusieron tensas. Posteriormente, Zeynep no quiso escuchar más estas discusiones y se fue. Noa le dijo a Cemile que se había enterado de que el Mahdi estaba trabajando con Bars.
Cuando Cemile la culpó en lugar de apoyar a su esposo, Noah se enojó mucho. Benal, que escuchó las discusiones de Cemile y Nu, también estaba molesto. Luego le dijo a su bebé Mujgan que se iban a ir de esta casa. En el lugar donde Oflem vio a Bars por primera vez, quería que Zeynep se diera cuenta de que lo había cambiado y antes de que fuera demasiado tarde. Bars se fue sin responderle. Llamó a Zeynep y se ofreció a salir. En el desayuno, Cemile quería que Mehdi se quedara en casa, pero Mehdi dijo que era su trabajo. Luego dijo, hablemos también con Noah. Sultan y Emine llegaron a Saras. Emine y Saras fueron a la habitación a trabajar. Sultan le preguntó a mi señora si la gente en casa sabía sobre el ataque a Baris. Cuando Bars compartió con el sultán que no quería contárselo a nadie. El sultán le dijo a Ali Fabe que tenían miedo de perder la boca. Mientras Baris y Sultán hablaban, llegó Ali Rizabey. Alifa oyó que el sultán le decía a Bars, anima un poco a Zeynep. Cuando le preguntó al sultán sobre esto, apenas se tapó la boca para no romper la olla. Le explicó otras cosas a Ali Fabe y trató de distribuir el incidente. Cuando el Mahdi salía de la casa, Cemile le estaba obligando a ponerse la chaqueta cuando vio la sangre en su brazo y se preocupó. Quería mirar con insistencia y tuvo que contarle a su hermana sobre el incidente. Cemile se enojó con él, quería que pensara en su familia ahora, para sacar a Zeynep de su mente. Después de que Salas y Emine se fueron a trabajar. Cuando se dio cuenta de que algo estaba sucediendo por la actitud de Emine, insistió en que le contara lo sucedido. Mientras Emine contaba la historia, Oflem entró en la habitación cuando los escuchó y le gritó a Emine. La calma continuaba inmovilizando a Nermin y haciéndolo sentir incómodo. Nermin estaba teniendo dificultades para entender cuál era el problema de Sakine. Le pidió a Sakine que no hiciera esto y actuara así. Sakine fue tan lejos como para golpear la cara de la incapacidad de Nermin para tener hijos y la rompió mucho. Después de anhelar, se agitó y trató de demostrar que tenía razón. Oflem comenzó con su tío diciendo que desearía no haber dejado a mis hijos y... La guerra es para él, dijo, desearía que no vinieras, si esto es tan difícil para ti. Incapaz de soportar lo que escuchó, el tío se enfermó y todos allí temían por él. Bars y Zeynep se habían conocido. Mientras hablaban sobre qué hacer con la noche anterior, Bars hizo que Zeynep sintiera que estaba celoso de Mehdi. Zeynep le dijo que él no pensaba así y que no sentía nada contra Mehdi. Oflem llamó a Nermin y quería reunirse con ella y Zeynep. El propósito de esta reunión era separar a Zeynep de Bars. El Mahdi se enfrentó a sus hombres y les pidió que no aparecieran a menos que pudieran encontrar al hombre. Benal y su hija estaban planeando una nueva vida y haciendo conexiones para regresar a su antiguo trabajo. El tío y el sultán se disculparon con el sultán por sus discursos. Mientras hablaba de la relación entre Bars y Zeynep, las palabras volvían a su amor y experiencias. Mientras Zeynep y Bars caminaban por la playa, la madre de Nermin llamó e informó sobre la reunión. Cuando Zeynep se fue sin despedirse, Bars se derrumbó. En ese momento, el tío llamó y acordaron distraerlos en algún lugar de la noche. La señora Nermin y Zeynep se reunieron con Oflem. Oflem comió postre durante un rato y actuó como si fueran humillantes. El ambiente estaba muy tenso y le ofreció dinero y un trabajo a Oflem Zeynep y le pidió que se mudara de Bars. Zeynep y Nermin estaban muy enojados después de esta oferta. Oflem fue más allá y dijo que todo lo que le pueda pasar a Bars a partir de ahora será por tu culpa. Nermin intentó apaciguar a Zeynep diciéndole que viviera sus propias decisiones. No importa de lo que hable, no importa. Mientras estaban en esta reunión, Sakine estaba tratando de aclarar toda su ira. Preguntó qué pensaba Oflem Saras sobre Zeynep y su familia y lo discutieron. Da y Bars llegaron a una taberna. El tío empezó a dar consejos a Bars sin perder el tiempo. Le pidió a Zeynep que tomara un paso serio lo antes posible, antes de que fuera demasiado tarde. Zeynep y Emine estaban evaluando la reunión con Oflem y Emine no podía creer lo que escucharon. Zeynep se estaba cuestionando a sí misma para comprender si realmente se enamoró de Bars. El tío tenía hambre mientras bebía, y cuando comenzó a decirle a Bars que estaba enamorado de él, se dio cuenta de que estaba enamorado de Bars Sultán. Cuando Baris dijo con amor lo que haría la hermana del sultán a esta edad, el tío se enojó mucho. Así que Peace, el amor del tío por el sultán se interrumpió. El sujeto volvió a proponerle matrimonio a Zeynep. El tío había entrado completamente en la mente de Bars. Cuando Sakine Ben Nermin le dijo al sultán que eran muy buenos con Ali Fabey, el sultán se enojó con ellos. Hablaban de su juventud y charlaban agradablemente. Cuando Medina se reunieron en el lugar y describieron trabajar con Bars como hacer negocios detrás de él, Noah le dijo que se detuviera ahí. Noé le dijo al Mahdi que tal riqueza y poder no eran gratuitos para él.
Después de lo que dijo Flem, Zeynep quería irse de Bars y no quería abrir su teléfono. Sin embargo, cuando Zeynep no abrió su teléfono, llamó a Bars Nermin. Les dijo que estaba en camino de venir y que sabía algo. Cuando Nermin le dijo a Zeynep que no podía llegar a ninguna parte huyendo así, Zeynep pensó en dejar su trabajo. La madre de Nermin lo apoyó y le dijo que escuchara la voz de su corazón y que el trabajo no es importante. Bars había llegado a la puerta. Nermin dijo que Zeynep se quedó dormido por el estrés. En Bars, Nermin informó a la señora que el atacante fue capturado y arrojado adentro. Cuando le pidió que dijera que compraría a Zeynep para una cena importante, vio que Zeynep lo estaba mirando en secreto. Cuando Meto le informó a Mehdi que el hombre fue arrestado, también envió un mensaje a Zeynep. Zeynep le preguntó qué sabía y cómo estaba su herida. Benal se estaba preparando para ir de incógnito. Estaba molesto porque pensó que estaban hablando con Noah en Cemile. Cemile sospechaba que Benal le estaba dando 2 biberones a la vez, pero no le dijo nada. Inmediatamente llamó al Mahdi y le informó. Cuando Cemile habló sobre el Mahdi tan pronto como llegó Noah, Noah no quiso escuchar. Mientras Zeynep pensaba en dejar Bars o no, Bars le envió un mensaje de voz diciéndole que estaba planeando una comida importante. Mientras enviaba este mensaje, Oflem estaba justo detrás de él y lo escuchó. El Mahdi llegó a casa enojado y fue directamente a la habitación de Benal, pidiéndole a Cemile que sacara a Mujgan de la habitación. Cuando Benal dijo lo que estaba pasando, Mehdi le preguntó si planeaba escapar. Aunque Benal primero lo negó y luego dijo que quería divorciarse, los ojos de Mahdi se volvieron. Después de escuchar esto, el Mahdi dijo que ese no sería el caso y le cerró la puerta. A pesar de que Benal luchó por dentro, a Mehdi no le importó y les dijo que tampoco interfirieran con Cemile y Noah. Zeynep asistió a la cena romántica preparada por Bars. Bars le dio a Zeynep una caja con fotografías de su infancia y su niñez como regalo. Mientras Zeynep examinaba las imágenes, Bars le propuso matrimonio de repente. Hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós.